¿Compartió el Ministerio de Seguridad información con la UPAD? Señor diputado y ministro Morales Mora. Hasta donde tengo información, no, señor. Diputado Muñoz Fonseca. Hasta donde tengo información, sí, señor ministro. Me parece que este es un tema que es fundamental. La información que yo tengo es que sí se compartió información del Ministerio de Seguridad con la OPAD después de que el OIJ había compartido información con el Ministerio de Seguridad, razón por la cual la OPAD acabó con información que provenía del OIJ. Este es un tema muy importante. Yo le ruego, señor ministro, que revise ese tema con urgencia, porque este no es un tema menor. Señor ministro, ¿cuáles instituciones se negaron a entregar la información a la OPAD? Ministro Morales. Lo desconozco, señor diputado. Muñoz Fonseca. Este tema también es muy importante. Mi entendimiento es que el desafortunado decreto se da después de que una serie de entidades públicas se negaron a entregar información por ser información confidencial. Y entonces la respuesta que encontró la UPAD fue hacer un decretico donde se ponían las palabras mágicas, información confidencial, para que las instituciones, agencias que habían actuado cabalmente, correctamente, no entregando la información confidencial, se vieran obligadas a entregar la información confidencial. Le ruego, señor ministro, que revise ese tema. Es un tema que es fundamental. Yo de una vez le voy alertando, advirtiendo, avanzando cuáles son los temas en los que yo estaré interesado en la comisión. No es de recibo que no nos conteste en este momento, pero será mucho menos de recibo que no nos conteste en la comisión. Señor ministro, compartió la UPAD información con entidades de derecho privado. Señor ministro. Gracias. Solo volver a la precisión conceptual de que la unidad nace con el decreto de vida muy rápida, de manera que lo que teníamos antes era ese equipo de trabajo, ¿verdad? Para efectos de claridad en este tema. Y desconozco si hubo algún, en el proceso de elaboración de los documentos de trabajo y de los informes, hubo se compartió con algún organismo privado a que usted hace referencia. Diputado Muñoz. Le agradezco la precisión conceptual, señor ministro. Le repito las preguntas, pero le ruego que cambie donde dice UPAD, Casa Presidencial. Las preguntas serían: ¿compartió el Ministerio de Seguridad información con la Casa Presidencial? ¿Cuáles instituciones públicas se negaron a entregar la información a la Casa Presidencial? Sería la segunda. Y la tercera, si la Casa Presidencial compartió información con entidades de derecho privado. Esas son las tres preguntas. Señor ministro. Sí, ya le expresé mi opinión con las consultas. Tal vez solo la precisión es en el sentido de que yo mencioné que de parte del equipo responsable de hacer estas investigaciones, esta sistematización de información, hubo sesiones de trabajo con distintos grupos, incluyendo organizaciones del sector privado, donde se presentaron los productos. Mencioné una actividad con liderazgos empresariales o laborales o representantes de organismos internacionales donde se presentaban
los productos, las investigaciones, los temas a que he hecho referencia. Lo digo de esta manera si es a eso a lo que usted se refiere cuando habla de compartir información, que es la información procesada en los estudios a que he hecho referencia, que es el tema central del trabajo que se hizo. Diputado Muñoz. Podría ser información procesada de otra manera. Cualquier información bruta o procesada en manos de la Casa Presidencial que hubiera sido compartida con entidades de derecho privado. Señor Ministro, adelante. No, reitero, en relación con entidades de derecho privado, a lo que se llegó, según la información que tengo, es a ejercicios, a reuniones, actividades para presentar resultados, para presentar productos, informes en la lista de lo que he mencionado en mi intervención de la mañana y en el transcurso de esta interpelación. Diputado Muñoz Fonseca. Le agradeceré entonces también que revise con detenimiento si además de reportes ya completados, si se compartió información bruta en bases de datos con entidades de derecho privado. Finalmente quiero hacer referencia al artículo 10 del desafortunado decreto. Ese artículo 10 dice que la UPAD puede recibir dinero del sector privado. Yo quiero saber si se hicieron gestiones para recibir dinero del sector privado de conformidad con el artículo 10 del desafortunado decreto. Señor Ministro Morales. Como lo expliqué temprano a propósito de una pregunta similar, obviamente no, en el sentido de que esa es una disposición contenida en un decreto que fue derogado, y con anticipación a esto, pues lo que estaba, como lo hemos reiterado, trabajando y operando era un equipo de asesoría que obviamente no recibía ninguna donación económica del sector privado en los términos en que usted lo está planteando. Diputado Muñoz Fonseca. Gracias. Cuando se usó el software Tableau, ¿se usó la versión paga o la versión gratis? Señor Ministro, adelante. Lo desconozco, señor diputado. ¿Cuánto le queda? Diputado Muñoz Fonseca. Le ruego que revise ese tema. Ese tema es importante porque al utilizar ese software se suministraron datos para crear los gráficos que están ahí publicados. Si se utilizó la versión gratis y no la versión paga, lo que significa es que se le están entregando los datos a los dueños de ese software y esos datos andan dando vueltas por la red. Entonces el tema es importante. Muchas gracias.